Dios le bendiga, hermanos, buenos días. Pueden sentarse. Qué alegría da poder reunirse una vez más, un domingo más, para buscar al Señor, ¿verdad? Alabar al Señor juntos. Había caras que quizás no había visto en algún tiempo. El Señor es bueno. Dios los bendiga. Dios les guarde. Hermanos, el tema de hoy tiene que ver con la santidad, ¿verdad? Quizás es un tema que es interesante y es bastante extenso en la Escritura. Y yo, para iniciar, quisiera que al menos respondamos algunas preguntas. ¿Qué creen ustedes, qué piensa la gente que es la santidad o qué es ser santo? Para las personas comunes, ¿qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? ¿Quiénes son esas personas? Ahí pueden participar. Ajá, los santos. Los santos que están en la Iglesia Católica, los yesos, ¿quién más? ¿Qué más piensa la gente que son los santos? Ajá. Ok, para algunas personas es como ser un angelito, ¿verdad? Hacer cosas buenas. ¿Qué más? Ajá, la hermana María dice que es actuar como Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? ¿Quiénes son los santos? ¿Cómo se comporta un santo para las personas comunes? Ok. Ok. Amén. Ok. ¿Alguien piensa distinto? ¿Será que hay otro tipo de personas, hay una visión de las personas acerca de la santidad? Ok, hay un concepto en el mundo acerca de lo que es la santidad y el ser santo, que generalmente uno piensa en la parte ritualista, por lo menos, como mencionó una hermana, tiene que ver con los yesos o los santos quizás de la Iglesia Católica. Las personas que han sido canonizadas también son considerados como los santos. También es considerado una actitud santa lo que hacían los monjes hace mucho tiempo. ¿Qué hacían los monjes? Vivían en monasterios, ¿verdad? Entonces se apartaban de la sociedad para vivir su vida de santidad, porque parece que en la sociedad no se puede vivir esa vida, ese es el mensaje. Entonces, hermano, hay una visión de la santidad en el mundo. También hoy en día también se piensa acerca de la santidad como que es algo imposible. No puedes vivir en santidad. Es más, cuando alguien dice que está viviendo en santidad o se comporta como nos mencionaba la hermana, no, voy a la iglesia mañana, bueno, anda a santificarte. Casi que le dice, tú eres un santurrón, ¿verdad? Entonces hay conceptos alrededor de esa palabra de la santidad como que es imposible, como que no vale la pena, como que eres falso, como que eres hipócrita, alrededor de esa palabra. Pero la Escritura es clara acerca de lo que significa la santidad y que es un llamado para los discípulos, para los creyentes. Es un llamado claro en la Escritura de que todo cristiano debe ser santo. Hermano, esto no es un llamado para los pastores, no es un llamado para los que sirven en la iglesia, no es un llamado para los que tienen más tiempo, es un llamado para todos, para todo cristiano. Tiene un llamado no del pastor, sino de Dios, el ser santos. Entonces allí eso cobra otro sentido. Dios nos ha llamado a ser santos. Y este concepto de la santidad vamos a ir revisándolo con el avanzar del estudio. Yo quiero iniciar leyendo, vamos a leer allí Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 21. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está,
sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, amado hermano, vemos aquí un texto central de este párrafo, es el texto 15, el versículo 15, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, hay un llamado en la Escritura, en este pasaje y en muchos, a una vida santa. Dios ha llamado a sus discípulos a una vida santa. Y es que la santidad, nosotros no podemos definir la santidad si no pensamos qué es la santidad. La santidad es un atributo de Dios, es un atributo propio de Él. Si Dios no existiera, obviamente nosotros no existiéramos, pero si Dios no existiera, no tuviera ese atributo, entonces no podría ser Dios. Porque esa santidad de Dios hace referencia a su pureza moral, a su pureza intachable, a que es sin manchas. Es decir, que Dios no ha pecado ni pecará. No puede hacerlo porque su naturaleza, separado del pecado, que es uno de los aspectos de la santidad, no le permite. Entonces, Dios es santo, hace referencia a su pureza, a su excelencia moral. Hermano, Dios no ha pecado nunca y nunca pecará. Esa es una característica de Dios. Es tanto así, hermano, que todo aquello en la Biblia, Antiguo como Nuevo Testamento, todo aquello que tiene que ver con Dios, es llamado santo, es llamado consagrado. Nosotros podemos recordar cuando Moisés estaba en el desierto y Dios en la zarza de fuego encendido le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. ¿Y por qué era santa? Porque Dios estaba allí, Dios estaba comunicando con Moisés. Nosotros podemos recordar que el Espíritu de Dios es un Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Dios, es Dios, es el Espíritu Santo. El cielo es un lugar santo. Leemos en Apocalipsis que va a descender del cielo la ciudad santa, vestida, ataviada, ¿verdad? Vemos entonces que todas estas cosas son nombradas como santas. Vemos también que en el Antiguo Testamento habla del santuario, habla del lugar santo, el lugar santísimo. Todas las cosas que fueron o tenían alguna relación con Dios eran llamadas santas. ¿No le parece curioso que el Nuevo Testamento dice que sin santidad nadie verá a Dios? Hermano, todo lo que tiene que ver con Dios es santo, es consagrado, es santificado. Y la iglesia no es una excepción. Su pueblo en el Antiguo Testamento también estaba llamado a ser santo, y la iglesia en el Nuevo Testamento somos llamados a ser santos porque tenemos una relación con Dios. Y este es el segundo aspecto de esta palabra, santo, es que lo santo era consagrado a Dios. Cuando Dios se relacionaba con algo, llamaba, se acercaba a algo, era para elegirlo, para separarlo del mundo, para separarlo de lo común. Las cosas, los utensilios que se utilizaban en el templo eran separados para Dios. Eso no puede ser un utensilio que utilizan en la casa. Dios los separaba y ese utensilio era consagrado para Dios. Entonces, la santidad tiene ese sentido, una separación del pecado, de lo común, del mundo, y un uso exclusivo para Dios, un uso consagrado para Dios. Entonces, amado hermano, eso hace que cuando nosotros digamos, hermano, nosotros somos santos, eso cobra otro sentido.
Imagínese usted como un utensilio. Ya usted no es del uso común. Dios lo ha separado para un uso santo, para el uso de Él. Y aquí, en este punto, hablando de la santidad, hay que destacar que la Biblia nos habla al menos de 3 aspectos, 3 diferencias. La santidad posicional, que es esa santidad que ocurre al creer. Dios, a través de la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, Él nos justifica, nos santifica, nos perdona, nuestros pecados son borrados y delante del Señor nosotros somos limpios, santos, hemos sido separados del mundo, hemos sido seleccionados, separados del mundo. Dios ya nos separó del mundo, Dios ya nos hizo libre del pecado, de la esclavitud, como dice el Evangelio, que todo el que peca, esclavo del pecado es, pero Dios, nos separa del mundo, nos aleja del mundo y nos separa para Él. Asimismo nos aparta para sí. Entonces, esa posición, el pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, por eso se llama posicional. Yo antes de creer, yo estaba en el reino de las tinieblas, era enemigo de Dios, estaba apartado de Dios, estaba separado de Dios. Pero cuando yo creí en nuestro Señor Jesucristo, ¿Él qué hace? Nos llama ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos salvos, somos redimidos, ya no somos esclavos, somos hijos de la luz. Todos esos términos, pasamos de muerte a vida, estamos cambiando de posición. Ya nosotros no estamos en el reino de las tinieblas, sino que ahora estamos en el reino de la luz, el reino de Dios. Entonces, ese concepto de la santidad posicional es ese. Dios ya nos ha hecho santos posicionalmente. Delante de Dios no tenemos que hacer muchas cosas para ganar su favor, porque la salvación es por gracia. Es por eso que nosotros leemos ahí en 1 de Pedro 2:9, lo va a leer, dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. No dice vosotros van a ser, dicen ustedes sois, ustedes son, ya ustedes son nación santa. Pero esta santidad posicional precede a la santidad progresiva, que es la santidad, que es el proceso mediante el cual Dios limpia a los creyentes a través de su Espíritu Santo de la práctica del pecado. La santidad progresiva es el proceso por el cual Dios va limpiando la vida de sus discípulos, de los creyentes, por medio del Espíritu Santo hasta que seamos a la imagen de Él. Ese es un proceso, mi hermano. Lo particular de este proceso es que usted y yo tenemos participación. En la santidad posicional, nosotros no hicimos nada. Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros. En la santidad progresiva, nosotros sí tenemos parte. Por eso Pedro dice aquí, ¿qué es lo que dice? Sed santos. Dios no nos va a hacer santos así solitos ya, sino que tenemos una participación. Hermano, y esta santificación progresiva en la que tenemos participación, nosotros la podemos ver en la vida real. Nosotros la podemos ver. Usted tiene a 2 creyentes que creyeron en el mismo momento, probablemente. Le predicaron el mismo evangelio, creyeron, se convirtieron, dieron frutos de arrepentimiento. Pero en el desarrollo de su vida, ustedes ven que participan distinto en su proceso de santificación. Quizá uno ora más, estudia más la Escritura, o se acerca a la iglesia, o rinde cuentas al Señor. Usted ve la diferencia, hay un espíritu más arrepentido de sus pecados, y el otro quizás es más desanimado, y eso quizás no tiene tanto compromiso. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque allí el creyente tiene participación. El creyente tiene algo que hacer en su proceso de santificación. El creyente no se queda estático diciendo, bueno, ya Dios me santificó, bueno, que termine de hacer el trabajo. No, Dios ya empezó un trabajo, una obra, pero ahora a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Y esa santificación progresiva, al final, va a terminar en una santificación final, que es cuando el Señor Jesucristo regrese, que nuestros cuerpos de muerte
van a ser cambiados por un cuerpo glorificado. Es la doctrina de la glorificación. Entonces, hermano, vamos en ese camino. Ahorita estamos en la santidad progresiva, los que son creyentes. Vamos hacia una santidad final. Y eso significa que ya no vamos a pecar más. El Señor cambia esa naturaleza, quita esa carne de nosotros y nos da una carne que no peca. ¿Usted se imagina eso? Wow, eso es tremendo. Entonces, en este sentido, hermano, podemos ver que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Una persona que progresa en este camino de la santidad está siendo activo en su proceso de santificación. Es decir, que sostiene una lucha continua con el pecado. Si usted quiere decir, hermano, ¿cuál es la primera característica de alguien que progresa en su vida de santidad? Es, hermano, esa persona lucha continuamente contra el pecado y sus malos deseos. Y es lo que vemos en el versículo 3, en el versículo 14. Leámoslo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, este llamado a no conformarnos es un llamado a no amoldarnos, a no ajustarnos a esa forma de vivir de antes. Todos nosotros, mi hermano, sin excepción, antes de creer venimos con ideas, con formas de hacer las cosas, con formas de pensar, con hábitos pecaminosos, con deseos pecaminosos. Nosotros veníamos pecando regularmente sin temor de Dios. Cuando Cristo nos confronta y llegamos a sus pies, comprendemos que hemos pecado, nosotros ya el Señor nos lavó de esos pecados. Sin embargo, hay una conducta viciada. Esa manera de pensar que está en nosotros no se quitó por completo. Por eso, Pedro, ¿qué es lo que dice? No os conforméis a esos deseos. No se amolden, no se ajusten. Es como una torta. Cuando nosotros podemos tener una misma mezcla, ¿verdad? Y nosotros tenemos dos moldes, dos torteras. Antes, cuando estábamos en el mundo, nosotros teníamos una forma de pensar, una tortera. Y estábamos ahí y sacaban la torta y nosotros teníamos la forma ¿de qué? Del mundo. La tortera era el mundo. Ahora que somos de Cristo, nosotros no podemos seguir de la misma forma del mundo, ¿verdad? La tortera cambió, el molde cambió, debe cambiar. Ahora nuestras vidas deben tener otra forma. Nuestros malos deseos que traemos, porque todavía están allí. Si somos honestos, hermanos, todos acá tenemos malos deseos. Una concupiscencia que está allí en nuestra vida. Deseos de pecar que están allí. Nosotros antes de conocer a Cristo, esos deseos daban la forma a nuestra vida. Nuestros planes, nuestras aspiraciones, todo lo que queríamos hacer era pensando en esas cosas, lo que el mundo me ofrece. Nosotros ignorábamos, nosotros no pensábamos ni en Dios, no pensábamos en las consecuencias de nuestro pecado, no pensábamos en que estamos mal con Dios, ¿o sí? No lo pensábamos, hermanos, porque si no nos hubiésemos arrepentido. Todo lo que hacíamos y buscábamos, los riesgos que tomábamos, era porque nuestra mente, nuestros deseos nos dominaban. Ahora que somos de Cristo, nuestra vida y la forma como la vivimos debe cambiar. Es lo que dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Gálatas nos enseña, 5:16, nos enseña que hay una lucha en nuestro interior. Los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Eso está ahí, hermano, aún siendo creyentes. Los deseos de la carne se levantan y nos quieren hacer lo que no agrada a Dios. Y están los deseos del espíritu que se contraponen. Esa lucha es una lucha diaria en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso está ahí, fervientemente, todos los días. Un verdadero cristiano siente eso. Un inconverso, no. Y eso es un punto clave. Si tú eres creyente y sientes esa lucha dentro de ti, los deseos de la carne que se levantan y los deseos del espíritu que se levantan y que están allí, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, como decía Pablo en Romanos 7, entonces estás bien. Hay una lucha dentro de ti, eres cristiano, pero ahora no debemos subestimar esos deseos. Gálatas 5:16 lo dice, como decía, andad en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es alimentarlo. ¿Cómo se alimentan los deseos de la carne? Bueno, cuando nosotros empezamos a dar cuerdita, a ceder concesiones, a meternos en tentaciones para vencerlas, ¿verdad? Es como un obeso, alguien que tiene problemas con la comida, que sabe que tiene problemas con eso, una obsesión, un apetito que no se lo calma nada. Entonces lo encuentran a las 11 de la noche, 12 de la noche y está viendo ¿qué? Puro video de comida. Hermano, colabora. ¿Verdad? ¿Verdad? De ahí sale a la cocina. ¿Por qué? Porque estás alimentando ese deseo de comer. Si sabes que tú tienes un problema con el chisme, hermano, no te metas en todas las conversaciones, no tienes que saber todo. Sé comedido en lo que hablas. No tienes que escuchar toda la información. Ser sabio. Si sabes que tienes un problema con tus ojos, que ves lo que no tienes que ver, entonces no tienes por qué verlo. No uses el teléfono en cierto horario. No te escondas a ver cosas que no tienes que ver. Si estás en la calle, cuida tu mirada. Rebota tus ojos. Hermanos, son tantas cosas en las que nosotros nos metemos para alimentar esas tentaciones. Son tantas cosas, mis hermanos. Y ahí es donde debemos empezar a evaluar. ¿En qué tentaciones yo estoy cediendo? ¿Qué cositas yo estoy alimentando? Que al final hacen que yo peque. Porque los deseos de la carne en sí mismos no son pecado. ¿Oyó eso? En sí mismos no son pecado. Es como un creyente que le explicaba a un inconverso. Oye, pero ven acá, tú dices que el sexo es bueno delante de Dios. Y el cristiano le dice, sí es bueno delante de Dios. Bueno, pero si tienes novia, aprovecha. No, pero ¿cómo eso es así? Es como que tú estés en una panadería, tú estés ahí en la cola de la panadería y tú ves un bombón. Y tú agarres, y porque a ti te gusta ese bombón, y te lo vas a comer, tú agarras una piedra y rompes ese vidrio y te llevas ese bombón y te lo comes. No puede ser así. Todo tiene su tiempo. Tú debes esperar a que llegues a la caja, hagas lo que tengas que hacer para que ese bombón sea tuyo. ¿Verdad? Jóvenes, es así. El principio del mundo te dice, agárralo, disfrútalo, es tuyo, lo necesitas, si no eres distinto, eres un anticuado. Dios dice que no es así. No satisfagáis los deseos de vuestra carne, es lo que dice Gálatas 5:16. Amados hermanos, esa guerra está ahí. Esa guerra está ahí, y ser santo es estar apercibido de esta guerra y luchar. Alguien que es santo lucha. El que es santo o que busca la santidad no se entrega. La pregunta es, y ya como aplicación, ¿qué obstáculo o barrera estamos poniendo a nuestros deseos? ¿Qué en cosas prácticas de mi vida, qué barreras yo estoy colocando para no hacer lo que a Dios no le agrada? No exponernos, ¿verdad? ¿Qué cosas hago para yo no exponerme? ¿Qué lugares ya yo no visito porque soy cristiano? ¿Sabe qué? Yo no asisto a estas reuniones, a estas fiesticas donde bebían, donde se bailaba, cosas que yo hacía antes y que me siento tentado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo me expongo. Yo no me meto en ciertas conversaciones con los incrédulos porque ¿saben qué? Yo me expongo. Ya cuando tenga cierta madurez hablaré y les predicaré, pero ahorita yo no lo voy a hacer. Y así, hermano, en la vida práctica. Hay cosas, lugares que nosotros debemos dejar de frecuentar, cosas que debemos dejar de ver, que no nos ayudan en nada en nuestro crecimiento espiritual y que si amamos al Señor lo vamos a hacer, porque nos exponemos, mi hermano, nos exponemos. Ahora, lo que dice el versículo 15, después de esto, después de nosotros cambiar de molde, dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo?
según este pasaje, como aquel que os llamó es santo. Ser santo es ser como el que nos llamó. Santo. Todavía no hemos definido la palabra, ¿no? Pero ser santo es ser como Dios. Y Dios, en esencia, ama cosas y aborrece cosas. Ser como Dios es amar cosas que Él ama y aborrecer las cosas que Él aborrece. Eso es ser santo. Ser santo no es cumplir un checklist, una lista de chequeo, de tareas. No es decir, bueno, sí, yo me tengo que levantar a las tal de la mañana, hacer el devocional, luego a esto, luego oro, luego salgo, luego predico. Ese checklist no está mal, pero el problema con esa lista de chequeos, lista de tareas, es que a veces no contempla lo que hay en nuestro corazón, adentro. Uno no escribe en la lista de deseos, arrepentirme por ver lo que no tengo que ver, o arrepentirme de la mentira que le dije a tal. Uno no anota eso. Eso es mentira. Una lista de chequeo no es ser santo. Usar cierta vestimenta tampoco es ser santo. Hablar de cierta manera espiritual tampoco es ser santo. Dedicarse a ciertas labores en la iglesia o fuera de ella no es ser santo. Ni tampoco tener un conocimiento brillante, sin igual de la palabra de Dios. Eso no es ser santo. ¿Sabe qué es ser santo? Ser como Dios. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hermano, ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta vida de santidad es un llamado a ser, ¿verdad? No es un llamado a parecer. Es un llamado a ser santo. Demanda eso, ser vivido en el interior, en nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, eso que nadie ve. Allí dentro de nosotros, nuestro corazón debe amar lo que Dios ama, debe aborrecer lo que Dios aborrece. Y Pedro cuando se refiere a este texto, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Él se está refiriendo a un pasaje en Levítico, en el que Dios mismo dice lo siguiente, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, esto no es un llamado nuevo, Dios ya pide eso desde la antigüedad, que nosotros seamos santos como Él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios, y en el Nuevo también, que Dios muestra ser santo apartándose del pecado. Nosotros recordamos la barrera entre Adán y Eva y Dios cuando pecaron. ¿Ellos pudieron tener comunión cercana con Dios? No pudieron, ellos perdieron esa comunión con Dios. Nosotros recordamos que Dios destruyó a naciones paganas como Sodoma, Gomorra, como Nínive también la destruyó. Tiempo después, también vemos, hermanos, cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño, ellos fueron fulminados al instante. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Ustedes están haciendo algo que yo no les mandé a hacer. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos cómo Ananías y Zafira mintieron a Dios y al Espíritu Santo cuando lo que dijeron que iban a ofrendar, al final agarraron y se robaron algo. Y eso no lo sabía nadie, solamente Dios. ¿Y sabe qué pasó? Murieron. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces esa idea, mi hermano, eso está en Hechos 5, esa idea de que Dios está apartado del pecado, se aparta, es desagradable delante de Él, eso está en toda la Biblia. Y es la razón por la que estamos separados de la gloria de Dios sin Cristo. Romanos 3:23 es lo que dice. Por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, la santidad que Dios demanda de su pueblo también es un reflejo de su santidad. La cualidad que distinguía al pueblo de Israel en ese tiempo
era su santidad. Es decir, Él les llamó y les dijo, ustedes deben ser santos y deben hacer ciertas cosas, muchas cosas. Tenía que ver con muchos aspectos de su vida. Y hoy en día es igual. Lo que diferencia a la iglesia de hoy, o lo que la hace distinta a toda la gente, a las comunidades, a las personas, es la santidad de Dios. Si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros debemos andar santamente. Y con esa forma de andar, nosotros somos diferentes. Debemos ser diferentes. La santidad se ve en nuestro hablar, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en cómo nos comportamos, en la manera de afrontar los problemas, en todas esas cosas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Hermano, yo pensaba en esto, en este tema de la santidad y del ser como Dios, y recordaba que la Biblia también nos muestra, y el propósito de nuestra redención, yo lo voy a leer, Romanos 8, 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo pensaba en esto, en el hecho de que debemos ser como Dios, como dice este pasaje, debemos ser como Jesús, tenemos una meta, y en la práctica, mi hermano, tiene que ver con ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Y yo, leyendo la panorámica de estos días, yo reflexionaba en que Jesús amaba de una manera demasiado grande. El amor de Cristo es un amor profundo, es un amor verdadero de su entraña, no es de palabra. Es un amor que le llevó a morir por pecadores, por personas malas. Y me preguntaba si yo amo de esa manera. Me preguntaba si mi amor por las personas que me aborrecen o las personas que pecan contra Dios o contra mí, si mi amor por esas personas es así como Él es Jesús. Me preguntaba también si su obediencia, si su obediencia al Padre es como la mía. Y yo recordaba en el Getsemaní que Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me preguntaba si dentro de mí eso era así. ¿Es nuestra obediencia al Padre como la obediencia de Jesús al Padre? ¿Está hasta ese nivel? Jesús era manso. Él ante sus detractores, ante la burla y el maltrato, Él enmudeció. Entonces mi pregunta es si nosotros enmudecemos, si nosotros tenemos esa misma compasión o si nosotros tenemos ánimos de venganza cuando nos hacen algo malo. ¿Es nuestra mansedumbre así? ¿O nuestro servicio? También pensaba que Jesús partía el pan en la cena y lavaba los pies de los apóstoles. Y pensaba si nuestro servicio a los demás cristianos es así. Hermano, al final la santidad luce así. Luce como personas mansas, que aman de verdad, que ven a las personas con compasión, que tienen un celo por la verdad, que perdonan de verdad, que obedecen a Dios, que oran también. La santidad luce así. Y hermano, esto es un llamado para todos. Todos acá estamos en esa carrera de corriendo hacia una vida cada vez más santa, todos. Los pastores, los que sirven, los predicadores, la persona más nueva que ha entrado aquí a la iglesia, si es creyente, todos estamos en ese camino. Y tenemos el mismo llamado, ser santo como nuestro Padre, nuestro Dios es santo. Y en este punto yo recordaba algo que también pasa a veces. ¿Quiénes han tenido hijos? ¿Quiénes son padres acá? Casi todos. Bueno, no, hombre, felicidades.
Es tremendo, es una alegría cuando tú ves a tu hijo que se parece a ti, ¿verdad? Yo no sé todavía, pero es una alegría cuando tú ves a tu hijo que se parece a ti, ¿o no? Un ejemplo, físicamente, siendo honesto. A menos que usted sea muy feo, que diga, no, hermano. Que gracias a Dios que no es como yo. Pero siendo honesto, es una alegría que los hijos se parezcan a sus padres, ¿verdad? Eso causa alegría. O cuando los hijos enorgullecen a sus padres, ¿verdad? Que usted ve que el niño, oye, es respetuoso y pide la bendición, como decimos nosotros. Y tú dices, ajá, ese es mi hijo. ¿Verdad? Eso es una alegría. Yo creo que la misma alegría le da Dios también cuando nosotros procuramos andar así en santidad. Que Dios se goza, Dios se alegra. Nosotros tenemos una idea de Dios y su santidad como un ogro. Como que si Dios está viendo así hacia abajo, molesto, esperando a ver quién peca. Dios se goza, se alegra cuando un hijo salva, cuando una persona se salva, los ángeles, hay fiesta en el cielo. Dios se alegra con la obediencia. Buen siervo fiel, dirá cuando Él venga, ¿verdad? A los que perseveraron, a los que fueron obedientes. Entra al gozo de tu Señor. Dios es un Dios que se goza, Dios es un Dios que es alegre. Se alegra de nuestra obediencia, hermano. También es un Dios que se ofende por nuestra desobediencia. Eso que siente un padre cuando un hijo lo hace pasar vergüenza, cuando le dice, yo no te enseñé eso, ¿por qué haces lo que yo no te enseñé? Eso Dios lo siente. Amado hermano, tenemos que vivir como santos, porque somos santos. Tenemos que vivir en santidad, como es nuestro Dios. Su naturaleza es santa, nosotros debemos ser santos. Ese es un llamado del Señor. La razón, tenemos aquí, esa fue la primera razón, ser santos porque Dios es santo. Y tenemos una segunda y una tercera razón. La segunda tiene que ver con su justicia. El temor reverente a Dios, por ser el juez, es la segunda razón de vivir en santidad. Versículo 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el temor reverente no es ese temor a ser destruidos, porque ya somos hijos, pero nosotros no podemos acomodarnos a ser hijos de Dios y decir, bueno, ya somos hijos de Dios, ya Dios no nos va a quitar la salvación, voy a pecar tranquilamente porque la salvación no se pierde, no me la va a quitar. No podemos acomodarnos a esta relación de hijos y olvidar que Dios, nuestro Padre, es un Dios justo. Y eso es grande. Dios es justo y dice que juzga sin acepción de personas. Su justicia no la puedes romper, no la puedes moldear. Su carácter es así recto. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Tu pecado tiene consecuencias si no eres creyente. Si no eres creyente, tu pecado, amigo, es como el grillo que te llevará a un destino sin Cristo. El pecado es la cárcel que te lleva sin Dios al infierno. Pero si somos creyentes y si crees, Cristo rompe ese pecado, rompe ese grillo, te hace libre. Pero ahora ese pecado para nosotros los creyentes sigue teniendo consecuencias, no la muerte eterna, pero sigue afectando nuestra vida. Y nosotros podemos recordar que el Señor vendrá, Jesús vendrá y va a recompensar nuestras obras, ¿verdad? El Señor viene y va a recompensar nuestras obras si fueron hechas en justicia, nuestros pecados, no para salvación, mi hermano, pero sí seremos galardonados por ella. Nosotros recordamos por lo menos pasajes como la parábola del sembrador, que la semilla que cayó en buena tierra al final produjo para 30, 70 y 100 por uno. Esos son creyentes que dieron fruto, sí dieron fruto. 30, 50,
100 por 1, en distinta proporción. Pero todos esos creyentes dieron fruto y al final el Señor los recompensará por ello. También veo historias como las 10 vírgenes que estaban allí esperando y unas que se durmieron, ¿verdad? Entonces es un llamado a nosotros a esperar, porque ¿sabes qué? El Señor va a venir como juez justo y que nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer. No podemos acomodarnos entonces a esa relación de hijo y decir, bueno, yo tengo licencia para pecar, porque ya yo soy hijo. No, hermano, usted lo que tiene es una libertad para no pecar, que eso es distinto, eso es una bendición. Somos libres del pecado para no pecar, obviamente. Ahora, yo pensaba en esto, de esa alegría de llegar a casa. ¿Cuántos han llegado a casa después de una jornada de trabajo y encuentran, oye, todas las cosas en orden? La casa limpia, tu esposa esperándote, o tu esposo esperándote con un plato de comida, también pasa. ¿Quiénes han llegado a su casa así? Ay, hermano, nadie. Tiene que hacer eso, mi hermano, yo. Que usted llega a su casa y lo reciben bien, todo está limpio, arreglado. La mesa está servida. Es una alegría llegar así y tú dices, llegué a casa. Amado hermano, cuando Jesucristo venga, ¿cómo va a encontrar nuestra casa? ¿Cómo va a encontrar nuestra vida? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? ¿En qué vamos a estar ocupados? ¿Estaremos ocupados en lo que Él nos mandó o en nuestros propios planes? Y nuestra vida sucia, desarreglada. ¿Cómo, hermano? Hermano, es hora, hoy es un llamado del Señor a ser santo, a ordenar lo que está desordenado en nuestra vida, a arrepentirnos, hermano. Aquí el arrepentimiento no es para algunos, ¿no? Es para todos. Todos, hermano. Si nosotros contemplamos la santidad de Dios, la majestad, su poder, su grandeza, su santidad, que es capaz, y lo mereceríamos, fulminarnos a toditos, nosotros tendríamos más temor de Dios, porque su santidad es imposible nosotros con nuestra obra alcanzarla. No merecemos, no podemos. Su santidad, su gloria es insuperable. Su santidad da temor, hermano. Jonathan Edwards, un reconocido predicador estadounidense, es reconocido porque era un hombre muy santo realmente en su vida. Y en uno de sus sermones él dijo lo siguiente: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. Mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Una comprensión de la santidad de Dios. Hermano, lo mínimo que debe hacernos es hincarnos arrodillados, pidiéndole perdón por cada pensamiento, por cada motivación pecaminosa de nuestro corazón. Hermano, Dios es santo y que Dios nos permita tener una percepción de su santidad cada vez más grande. Porque eso es lo que nos va a hacer purificar. Eso no es lo que nos va a lavar, hermano. No hay cambio. Usted no puede cambiar de molde sin arrepentimiento. Usted puede tener los deseos y salir de aquí muy animado, pero el cambio empieza con arrepentimiento. Si usted sale de aquí animado, sí, ahora voy a orar y todo eso, y realmente en su corazón usted no ha visto su pecado, no va a salir arrepentido, y sin arrepentimiento no hay restauración. Dios nos santifica y nos hace ver esos pecados en nosotros. Y el tercer punto, y la tercera razón que es poderosa para nosotros vivir en santidad, es por el valor precioso, el costo que tuvo alcanzar esa santidad que tenemos hoy. Fue un costo precioso, un costo inigualable, impagable para nosotros.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, del amado Hijo de Dios unigénito, fue lo que tenía el precio, el valor suficiente para arrancar nuestras almas de una condenación y llevarnos a Dios, para romper la barrera que había, para abrir un nuevo y vivo camino hacia el Padre. Solamente la sangre de Cristo, solamente su muerte, amado hermano. Ese es un motivo suficiente, lo que Él hizo para perdonarnos, por amor. A Él nadie lo obligó. Él mismo se entregó, Él mismo dio su vida por sus ovejas y Dios mismo dio a su Hijo, Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El valor del Hijo es el valor de nuestra redención. Por eso que hizo Jesús, nosotros nos levantamos a vivir en santidad. Hermano, una comprensión del valor de la obra de Cristo en la cruz es un motivo, es gasolina, es nitro para una vida en santidad. Usted está desanimado, recuerde lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él lo perdonó de sus pecados pasados, presentes y futuros. Ese es un motor, eso es un ánimo para nosotros vivir en santidad. Amén. Aquí es donde la vida en santidad no es una respuesta mecánica, no es algo metódico, como en unas simples tareas. La respuesta y la búsqueda de santidad es impulsada por eso, por un amor, por un agradecimiento a quien murió en la cruz por mí. Él murió por mí en la cruz. Yo no voy a hacer las cosas que lo llevaron a la cruz, porque Él murió por mí. Yo no lo hago porque yo lo amo. Que Dios nos dé cada vez más agradecimiento y más amor por lo que Él hizo. Amén. Hermano, hemos hablado aquí que Dios nos ha llamado a una vida santa y consagrada a Él. Hemos dicho que nuestra santidad es motivada por el hecho de que Dios es santo. Hemos visto cómo la santidad es motivada por la justicia de Dios. Dios es justo y eso va a ser así siempre. Y nuestra santidad es motivada por el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la salvación, hermano, la salvación posicional, la que usted ya tiene, que somos santos delante de Dios, esa salvación tuvo un precio y fue el precio de la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, la salvación progresiva también tiene un precio que ya el Señor hizo su parte, pero un precio que nosotros tenemos que pagar. Cualquiera que quiere vivir en santidad delante de Dios tiene que pagar ese precio. Tiene que negarse a sí mismo, como dice la palabra. Tiene que no satisfacer los deseos de su carne. El precio a veces es ser honestos y pedir perdón a Dios, arrepentirse y pedirle perdón a las otras personas a quien ofendió. El precio es rendir cuentas, es aceptar que otros nos ayuden. El precio es poner fin, límite a ciertas cosas. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano, que todo tu cuerpo sea echado. Vale más, hermano, la santidad que aferrarnos a ciertas cosas, a ciertos hábitos, a ciertas relaciones. Debemos pagar el precio de poner fin a relaciones, límites a hobbies y a cualquier otra cosa que afecte nuestra santidad. Debemos pagar el precio de dedicar más tiempo a Dios y su palabra y a la obediencia de ella. También debemos pagar el precio de soportar la burla
como decía la hermana Garlé, de un mundo que no conoce a Dios, que rechaza a Dios. Porque aquí en el mundo lo que tenemos son burlones, ¿verdad? Aquí, ¿quién nos aplaude por ser santo? Nadie. Pero el Señor sí se agrada, ¿verdad? Y nosotros nos animamos unos a otros. Que estas palabras, hermanos del Señor, nos impulsen a arrepentirnos. Si hay aquí alguien que no ha conocido al Señor, que tú por primera vez estás escuchando del pecado, estás escuchando de lo que hizo Jesús, yo quiero animarte a que pienses en esto. Que puedas ver el pecado que está en ti, que también puedas ver que la obra que hizo Jesucristo en la cruz fue para perdonarte, que Él murió para salvarte, que Él no quiere que tú seas condenado. Si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Él te perdona, Él te limpia y te da esa santidad posicional. Y de ahí en adelante caminarás junto con los santos, con la iglesia. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos retas a cada uno de los que estamos acá, Señor. A todos. Tú que conoces, que juzgas los pensamientos, las intenciones del predicador, de la audiencia, de todos los que escuchan esto. Tú que juzgas los pensamientos, Señor, las intenciones, que pesas, ante el cual estamos desnudos. No podemos, Señor, mentirte. Tú, Señor, nos llamas a la santidad. Rogamos tu ayuda, Señor, rogamos tu ayuda. Rogamos, Señor, que nos des un arrepentimiento, que podamos arrepentirnos, Señor, de las cosas que no te agradan, que podamos obedecerte, Señor, que podamos esforzarnos. Perdona, Señor. Perdona, Señor, cuando con nuestra vida ofendemos tu santidad. No somos un reflejo de tu santidad en cualquier área de nuestra vida. Que las personas puedan ver en nosotros, Señor, puedan verte a ti, puedan ver tu amor, puedan ver tu santidad, puedan ver, Señor, la pureza en nuestro hablar, puedan ver la reverencia de vida a un Dios santo. Que nuestras vidas, Señor, sea un olor fragante para ti. Te lo rogamos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Que tu santidad en nosotros cobre un valor grande, el valor que tiene igual el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en esto mientras tú vienes, Señor. Ayúdanos a ocuparnos, Señor, a no dejarlo para mañana, porque no sabemos cuándo vendrá, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu infinito amor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Señor es bueno.